Mediados de abril de 1945, la gran ofensiva soviética rumbo a Berlín acaba de comenzar y miles de cañones de artillería rompen la tensa calma cerca de las colinas de Shiloh. La infantería y tanques soviéticos al mando de Zhukov se lanzan a la carga en un feroz asalto, dando inicio al drama final de la Segunda Guerra Mundial en Europa. Haciendo frente a esta poderosa ofensiva enemiga se encuentran los restos del grupo de ejércitos del Vístula del general Gotthard Heinrich, cuya mejor unidad, el Noveno Ejército, es la columna vertebral de su desesperada defensa. Contra todo pronóstico, las fuerzas alemanas aguantaron las arremetidas iniciales del Ejército Rojo. Sin embargo, la ruptura del frente era más que inminente. En medio del sálvese quien pueda, ejércitos y cuerpos de ejército se replegaron lo mejor que pudieron. Por ejemplo, el 56º Cuerpo Panzer del general Weidling se replegó a la propia Berlín. Otras unidades en desbandada retrocedieron al noreste de la ciudad para unirse al ejército de Steiner, mientras que el Noveno Ejército lo hizo más al suroeste. Pero si la situación era compleja, todo podía empeorar, pues más al sur, el general Konev había lanzado también su ofensiva a la par de Zhukov, arrollando las defensas del Cuarto Ejército Panzer que cubría el sector y por consecuente avanzando rápidamente hacia Berlín, rodeando en el camino al Noveno Ejército del general Theodor Busse. En aquellos días y ante la noticia del fallido contraataque de Steiner, Hitler colapsó y admitió que la guerra estaba perdida. Para calmarlo, el general Jodl sugirió que parte del Noveno Ejército rompiera el cerco y se uniera en el frente occidental al 12º Ejército del general Benck. Luego, ambos ejércitos deberían lanzar una ofensiva que rompiera el cerco sobre la capital alemana y salve la ciudad. Una labor totalmente imposible de realizar. Los soviéticos controlaban todas las carreteras importantes, disponían de ventaja absoluta en hombres, tanques, artillería y aviación. El Noveno Ejército contaba con poco más de 80.000 hombres, restos de unidades del 11º Cuerpo Panzer y elementos del 5º Cuerpo de Montaña de las SS. Aún así, el mariscal Keitel llegó al cuartel del 12º Ejército del general Benck, quien, al igual que Busse, tendría un papel importante en los acontecimientos venideros. Benck era descrito por sus oficiales como un comandante inteligente, cercano a sus tropas y muy distinto a muchos miembros del alto mando alemán. Su ejército tampoco era una fuerza convencional, estaba formado por cadetes, soldados recién recuperados de hospitales, restos de divisiones destruidas y unidades improvisadas. Aún así, decidió obedecer solo parcialmente las indicaciones de Keitel emitidas por Hitler. Benck se comunicó con Busse y ambos acordaron encontrar sus ejércitos, pero no avanzarían a Berlín, sino que cruzarían el Elba para rendir a sus tropas a los estadounidenses y evitar cayeran en manos del Ejército Rojo. Ninguno de los dos generales estaba dispuesto a sacrificar más vidas por una causa perdida. Sabían que Berlín era imposible de salvar. Como punta de lanza, el Noveno Ejército disponía de unos 30 blindados, entre ellos 2 King Tiger y 12 blindados Panther, siendo esto su mejor opción para poder romper el cerco enemigo. El 25 de abril, a medianoche, el general Busse recibió libertad de acción para elegir cuál era la mejor dirección de ataque y encontrarse con el ejército de Benck en los próximos días. El problema principal para Busse era que su retaguardia se hallaba en constantes escaramuzas con las fuerzas de Konev y Zhukov, por lo cual advirtió al general Benck que su ejército avanzaría hacia el oeste como una lenta oruga. Sin embargo, se podía confiar en él para alcanzar el objetivo. En parte, las escaramuzas eran una buena señal. Esto significaba que los soviéticos estaban concentrando el grueso de sus fuerzas para terminar de cerrar el cerco sobre Berlín y avanzar hacia su interior, por lo cual habrían dejado menos tropas apostadas para luchar contra el Noveno Ejército. Pero los mariscales soviéticos, una vez estudiados los mapas, con más calma, se dieron cuenta de que el Noveno Ejército podría intentar escapar y enviaron reservas adicionales para cerrar brechas y ocupar todas las carreteras en la zona que llevaban del este al oeste. Sin embargo, la mañana del día 26 de abril, las vanguardias del general Busse alcanzaron el punto flaco que existía entre los ejércitos de Konev y Zhukov.
En ese momento estalló una batalla frenética en medio de los bosques y la carretera cercana. Muchos alemanes lograron cruzar, pero otros, debido a la potencia de la artillería soviética y la aviación, tuvieron que replegarse de vuelta al cerco. El grupo que logró cruzar las líneas soviéticas sería descubierto prontamente por un avión de reconocimiento alemán. Hitler, informado de esto, montó en cólera. Se negaba a creer que Busse y Beng contradijeran sus órdenes. Hizo llegar un mensaje a ambos generales. El Führer, desde Berlín, espera que los ejércitos cumplan con su deber. La historia y el pueblo alemán van a despreciar a todo hombre que en estas circunstancias no lo den todo por salvar la situación y al Führer. El mensaje nunca recibió respuesta. Los soviéticos, siendo ya evidentes las intenciones alemanas, lanzaron furiosos ataques contra el cerco durante los días 27 y 28, reduciendo su tamaño. La lucha en el bosque fue cruel, caótica e intensa. El enemigo disparaba sus cañones contra la copa de los árboles y las explosiones arrojaban enormes pedazos de astilla que ocasionaron muchas bajas entre los defensores. En aquel enorme bosque, el propio humo de los árboles quemados reducía en gran medida la visibilidad. Por todas partes se podía escuchar los gritos de los confusos soldados alemanes intentando encontrar sus unidades. Los diferentes regimientos y divisiones de infantería se habían mezclado en una masa humana casi imposible de dirigir. Aún así, la noche del 28 de abril, los alemanes pudieron montar otra ofensiva. Luchando de manera desesperada y frenética, pudieron aplastar las líneas de defensas enemigas. El general Konev, dispuesto a terminar de aniquilar al noveno ejército, ordenó sembrar los caminos con armas antitanque, apoyados por destacamentos de blindados e infantería. Las fuerzas soviéticas y alemanas chocaron a la mañana siguiente con gran ferocidad. La artillería del Ejército Rojo se cobró de nuevo un gran precio en vidas. Las pistas forestales y carreteras estaban plagadas de cadáveres, vehículos destruidos, caballos agonizantes y equipo abandonado. Los civiles que acompañaban en su huida al noveno ejército describieron estas escenas como una visión del infierno a través de la guerra. Pero los últimos blindados pesados alemanes pudieron romper las líneas enemigas y al amanecer del día 29 los primeros supervivientes pudieron alcanzar las posiciones del 12º ejército del general Walter Benck. Esto no se trató de una unión para poder rescatar Berlín, como había imaginado Hitler, sino de un encuentro entre hombres exhaustos cuyo único objetivo era sobrevivir y llegar al río Elba para rendirse a las tropas estadounidenses. Los hombres llegaban tan agotados que muchos se desplomaban apenas alcanzar las líneas del general Benck. El coronel Reichel recordaba que en ocasiones tenían que golpearlos para obligarlos a subir a los camiones. De lo contrario, habrían muerto allí por el mismo agotamiento. El propio general Busse estaba irreconocible, consumido física y mentalmente tras días de combate. De los aproximadamente 80.000 soldados del noveno ejército atrapados en Halbe, solamente entre 25.000 y 30.000 pudieron abrirse paso hasta las líneas del 12º ejército del general Benck. Entre 20.000 y 30.000 perecieron en los bosques y decenas de miles más fueron capturados por el ejército rojo. Se estima que unos 10.000 a 15.000 civiles perecieron en el intento de fuga. Mientras Hitler esperaba en su búnker un contraataque que jamás llegaría, miles de tropas del noveno ejército luchaban una guerra completamente distinta. Ya no combatían por conquistar ciudades ni por defender el Reich alemán, ni siquiera por salvar Berlín. Luchaban simplemente por mantenerse con vida y alcanzar el río Elba antes que el ejército rojo los capturase. Quizá la mayor ironía de toda esta historia sea que el llamado último ejército de Hitler terminó desobedeciendo al propio Hitler. El general Busse y Benck comprendieron antes que nadie que la guerra había terminado y que sacrificar a decenas de miles de hombres por una ilusión carecía de sentido. Eligieron salvar vidas en lugar de perseguir una victoria imposible. Bien amigos, hemos llegado al final del video de hoy. No olvides dejar tu pulgar arriba, suscribirte, comentar y recuerda que el señor YouTube activó la opción de super gracias y miembro del canal. Así que si quieres apoyar el esfuerzo de guerra del canal y de quien te habla, puedes donar el monto que tú desees. Nos vemos en un próximo video.